Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Anáhuac. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? En el 1670 de AM. Radio Anáhuac, 1670 AM. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. XEANH 1670 AM. Una estación hecha y producida por la comunidad Anáhuac. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. ¿Qué tal, amigos de Halcones Financieros? Pues la verdad es que estamos muy contentos porque hemos tenido una semana muy agitada y la verdad es que con invitadazos de lujo como siempre en este tema financiero, bursátil, que México pues ahora sí que este gremio no está descansando, está haciendo lo posible por establecer crecimiento en la economía, en la sociedad y pues aportando este granito de arena, muchos temas de sustentabilidad. Como bien saben, la verdad es de que nos da muchísimo gusto. Y bueno, hoy, sin más preámbulos, la verdad es que tenemos un invitadazo de lujo, como siempre, Juan Manuel Olivo. Él es el director de emisoras del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Y pues bueno, él es el responsable de ver todas las emisiones que se hacen en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, todos los campanazos que ven ahí, pues todo el equipo de Juan Manuel es el encargado de ver todas estas empresas. Y hoy de verdad que es muchísimo gusto porque se empalmó, estábamos platicando un poquito de que no se deben de perder obviamente el podcast, que siempre es muy complementario, decimos con nuestro podcast de Halcones Financieros, ¿no? Pero la verdad es de que pues muchísimas felicidades, mi estimado Juan Manuel, por estar con nosotros ya después de este comercialote, ¿no? Pues muchas gracias por estar con nosotros, Juan Manuel. ¿Cómo estamos? Muy bien, Ricardo, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Y pues sí, no, se vale hacer el comercial y que escuchen ambos podcasts, hay espacio para todo. Es correcto, Juan. Y sobre todo que ya llevan, creo que 10 capítulos, ¿no? 7, arrancamos en julio, tenemos prácticamente 3 meses, un poquito más, ya de casi 4, y nos ha ido muy bien, estamos muy contentos. Ha habido buena aceptación, ahí la gente que nos ayuda de promoción digital de la bolsa y los asesores que nos acompañan en esta aventura nos van dando un poco la estadística y al parecer va bastante bien, parece que a la gente le está gustando, que pues es lo importante, para ellos es el podcast. Qué bueno, y sobre todo con personalidades también muy importantes, todos los directores, historias de verdad que son reales y que son muy motivantes, la verdad, Juan. Sí, y un poquito el espíritu de haber lanzado el podcast era porque en muchas ocasiones teníamos la fortuna de pues, platicar con directivos de las empresas, directores de las casas de bolsa, calificadoras o demás participantes del mercado. Y la verdad, Ricardo, es que había unas charlas muy enriquecedoras, que creo que era muy valioso pues hacerlo ordenado, hacerlo público y que la gente también se vaya enterando un poco más de las empresas que están listadas en la bolsa, para que puedan visualizar que la bolsa es mucho más cercano de lo que muchos de nosotros creíamos. Y sobre todo hoy, la verdad es que me puso muy de buenas porque hoy se estrenó un nuevo capítulo de A Costa Verde, de esta inmobiliaria que recientemente se estrenó con un SPAC, que la verdad nos gustaría muchísimo que nos platicara sobre esta historia de éxito. La verdad es que no se pierdan, vayan a su Spotify y denle clic ahí para ver más detalles de esta empresa que tiene más de 40 plazas en todo el país y la verdad es que pues seguramente más de uno ya debió de haber estado ahí y pues con esa acogimiento que nos reciben en cada una de sus sucursales. Juan, platícanos desde un inicio, o sea, el tema del SPAC, el acercamiento a Costa Verde. ¿Cómo surgió ese acercamiento, Juan? Pues mira, creo que vale la pena, Ricardo, si me permites contar un poco, un paso atrás, la parte del SPAC, como el origen del instrumento que hoy detona un podcast de A Costa Verde listada con acciones en bolsa. Mira, el SPAC, Ricardo, es un instrumento que nosotros lo creamos hace pocos años. En Bolsa Mexicana de Valores, hace 5 años, en el 2015, nos dimos a la tarea
de revisar los instrumentos que estaban listados en otras bolsas de valores. Y pues, comparamos tanto las bolsas de valores más desarrolladas, las tradicionales, como en Estados Unidos, como Londres, como Tokio, Hong Kong, donde también tienen una profundidad de mercado grande, y también vimos bolsas de valores de mercados emergentes. Y nos dimos cuenta que había algunos instrumentos que conocíamos y que habíamos creado como semejante a los ECADES o en su momento la plataforma del SIC, pero sabíamos que había alguna tarea pendiente por actualizar nuestro inventario de productos. Y ahí fue donde pues creamos los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos sustentables, la fibra de energía e infraestructura, y justo como dice Ricardo, los SPACs. El primer SPAC se listó en México en el 2017, pero el SPAC es una estructura que copiamos prácticamente de Estados Unidos. En Estados Unidos esto ronda desde el año 2003. En Europa el primer SPAC se listó en el 2007. Y prácticamente te diría que hoy en día en las bolsas de valores, un 25% de los IPOs que llegan al mercado son justo a través de una estructura del SPAC. Por lo tanto, es un instrumento que ha tenido una importante trascendencia en las bolsas de valores. Habiendo dicho esto, en México, como te platicaba Ricardo, el primer SPAC se listó en el 2017, fue el de Vista Oil and Gas. En aquel momento tuvimos un administrador que colocó un monto aproximado de $650 millones, y tiene el SPAC 24 meses para con esos recursos buscar empresas. Entonces el SPAC, si bien es una colocación semejante a un IPO porque colocas acciones, el inversionista lo que compra son acciones, pero la gran diferencia es que no es una empresa que tenga historial de operación, sino todo lo contrario, es una empresa de reciente creación que lo que va a tener es el recurso para poder acercarse a buscar empresas y que esas empresas sean adquiridas con los recursos de la colocación en bolsa. Por lo tanto, eso es una de las principales ventajas que estamos viendo en el instrumento. Ahora, entrando en concreto con el caso de Grupo Acosta Verde, hubo un segundo SPAC listado en bolsa que lo hizo el equipo de administración de Promecap. Promecap es un jugador relevante en el mundo del capital privado. De hecho ya tenía y tiene listado con nosotros algunos ECADES y colocó el SPAC con el mismo objetivo que te platicaba, Ricardo, de conseguir los recursos, conseguir el dinero para poder tener literalmente, y siendo muy coloquial, la pistola cargada de balas y buscar oportunidades de qué empresas podían comprar, qué empresas podían fusionar. Y justo la empresa con la que mantuvo pláticas y se fusionó es Grupo Acosta Verde, que como bien decía Ricardo, es una empresa del giro inmobiliario, pero dedicado un poco más a la parte de centros comerciales. Seguramente muchos de las personas que nos escuchan ubican a Plaza Sendero, son centros comerciales donde generalmente tienen una ancla de un supermercado o algunos cines, y alrededor tienen locales comerciales. Entonces, el desarrollador de Plaza Sendero y en muchas ocasiones el administrador y socio mayoritario de esas plazas justo es Acosta Verde. Entonces, es un mecanismo mediante el cual permitió que Acosta Verde, después de un proceso de due diligence, M&A, evaluación de empresas, etcétera, muy financiero, muy técnico, pero que al final del plazo, Ricardo, es una empresa hoy en día que está listada en acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo pueden ubicarla? ¿Con qué ticket salió la empresa? Es GAV, Grupo Acosta Verde. Ok. Oye, Juan, sobre este sentido, el SPAC, entonces, es ¿cómo podríamos definirlo? Como un mecanismo en el cual, o un vehículo en el cual tú puedes obtener este financiamiento para poder efectuar adquisiciones de grosso modo. Exactamente, Ricardo, es un vehículo que consigue recursos, financiamiento, es correcto, pero no es deuda. Es decir, el inversionista que compra la acción, en este caso en una primera etapa del SPAC, lo que está comprando realmente es equity, es acciones de una compañía. La compañía yo la dividiría, Ricardo, como en dos etapas. La primera, una etapa de un cascarón corporativo, donde prácticamente los activos de la empresa es el dinero que obtuvieron de los inversionistas en el IPO.
Y lo interesante también de estos esquemas, Ricardo, es que son muy transparentes, como prácticamente todas las colocaciones y emisiones en bolsa, porque en el caso del SPAC, lo que hacen es aíslan los recursos. Una vez que tienen el dinero de los inversionistas, establecen una cuenta de un fideicomiso. Generalmente esta cuenta del fideicomiso no está en México. Esos recursos los destinan en este fideicomiso para que no tengan ningún incentivo, o que, mejor dicho, el único incentivo de ese dinero sea comprar empresas. Y lo que hacen es que tienen 24 meses para justo hacer esa revisión de empresas, saber qué oportunidades de compra pueden encontrar. En muchas ocasiones, el SPAC compra una sola empresa o en algunas otras tiene distintas participaciones. El propio SPAC, la propia empresa o el propio administrador va a definir justo el objetivo de los recursos. Lo importante, Ricardo, y esto nos lo platicaron y lo aprendimos en bolsa con estos dos SPACs que listamos, es que el administrador es bien importante. El administrador es bien relevante porque lo que haces es platicar un poco el track record del administrador. ¿Quién es Promecap o quién es Vista Oil and Gas? El equipo de administración, cuál es su experiencia, qué inversiones han hecho en el sector, si van a coinvertir en la compañía, etcétera, para que todo el incentivo esté alineado y tanto el inversionista como los administradores, como la empresa que va a recibir eventualmente la inversión, tengan una buena historia que platicar. Oye, esto está importantísimo, sobre todo digo, aparte de que ya tienen 5 años, lo que se ve es, Vista Oil and Gas es un monstruo, ¿no? En el mercado, pero digo, no es por nada, pero es un poco más pequeña Promecap, entiendo, ¿no? Entonces, digamos que se está democratizando la utilización del SPAC, Juan. Sí, y fíjate, sí, esta es buena pregunta, Ricardo, y me da pauta para compararlo con Estados Unidos. Por ejemplo, lo que dijiste es tal cual perfecto. O sea, Vista Oil and Gas, cuando colocó en el 2017 el levantamiento de capital o el IPO, fueron $650 millones. Cerremos cantidades, algo así como 13,500 millones de pesos. Promecap fueron 6,500 millones de pesos. Entonces, fue menor. Sin embargo, si lo convertimos a dólares, estamos hablando de emisiones de 400, 300 millones de dólares. La segunda menor que la primera, eso es correcto. Sin embargo, Ricardo, cuando revisamos el mercado de valores más desarrollado en términos de los SPACs es Estados Unidos. Okay. Y en Estados Unidos pasó un fenómeno, o está pasando un fenómeno bien interesante. Cuando se crean los SPACs por allá del 2003, los primeros años pues fueron prácticamente algunos pocos SPACs. Después, a través del tiempo, lograron esta atracción que te platicaba, donde prácticamente un 25% de las colocaciones de IPOs en las bolsas desarrolladas son SPACs. Entonces ya es un instrumento que cuenta, vaya, ya suma. Sin embargo, cuando revisamos la estadística en Estados Unidos, el promedio de un SPAC ha ido incrementándose. En una primera etapa, encontramos promedios de SPACs entre 150 y 200 millones de dólares. O sea, aunque pareciera que Estados Unidos, y lo es, por supuesto, un mercado muy grande, en promedio cada SPAC es de menor tamaño que los dos que hemos tenido en México. En México es difícil hablar de una tendencia de mercado, creo que sería justo esperar a que tuviéramos una masa crítica mayor para poder sacar este tipo de comparativos y conclusiones, pero lo que quiero decir, Ricardo, es que hay espacio para colocar SPACs de menor tamaño. O sea, vimos uno de 600 millones de dólares, uno de 300, más o menos, estoy redondeando cantidades, pero hay espacio, si me preguntas, para uno de 200, 150 o 100, te diría que sí. Entonces, ahí es donde creemos que hay un potencial para que buenos administradores, conocedores de alguna industria, que tengan las credenciales suficientes para acercarse al mercado, lo hagan a través de un SPAC, el cual es muy sencillo, entre comillas, siendo muy simplista en el término, Ricardo, es más sencillo de colocar que un IPO tradicional. Y te lo confirmo con estadística de nuevo. Te decía que este 2020 está pasando un fenómeno muy interesante en Estados Unidos. Es récord de los SPACs en Estados Unidos. Okay. Por ejemplo, pero por mucho. Este año llevan más de 150 SPACs listados al día de hoy. Más de 150 SPACs listados. Cuando hace 5 años, por ahí del 2014, más o menos, había algo así
como 7 SPACs al año. O sea, se ha acelerado de una manera exagerada este año la colocación de los SPACs. Y la pregunta natural, Ricardo, es ¿por qué? Y yo te diría que el SPAC, así como los CECADES en México, tienen una gran ventaja para colocarse en términos de valuación. Te doy 2 ejemplos. Vamos a suponer que yo tengo una empresa, que llevo 50 años operando la empresa, y cuando yo quiero vender mis acciones en la bolsa, hay un proceso de evaluación de empresas, ¿no? En el M&A tradicional, donde automáticamente vamos a revisar los flujos futuros de la compañía, vamos a traerlos a valor presente, ajustamos riesgos, quitamos pasivos, ponemos activos, etcétera. Esa negociación es, por un lado, la empresa, el empresario que quiere vender y llevar acciones de su empresa a la bolsa, y por otro lado están los inversionistas. Esa negociación, donde uno quiere vender caro, el empresario, y el otro quiere comprar a un precio razonable, el inversionista, en esta negociación siempre hay un estira y afloje natural en los IPOs en México y en el mundo. Y en algunas ocasiones, esa negociación no termina, no finaliza y por lo tanto no existe un IPO. En México y en el mundo, cuando hay volatilidad acelerada como los últimos meses, y ahí empiezo a justificar la razón, en los últimos meses, dado la volatilidad tan grande que hemos tenido, difícilmente tenemos la certidumbre para negociar bajo una base sólida. Y ahí es donde, y entro en la segunda parte de la respuesta, donde los CECADES, donde los SPACs, dado que no tienen este factor de evaluación y prácticamente lo que colocan es una acción en $10, que ese es típicamente lo que valen las acciones de los SPACs, entonces quitas el factor de la negociación, de la evaluación, del precio. Y en un momento de volatilidad, repito, como en los últimos meses, los SPACs y los CECADES se convierten en un instrumento que te permiten destinar el flujo a un administrador con el objetivo de que en el futuro o desarrolles bienes raíces, centros comerciales, etcétera, o compres empresas como en el caso del SPAC. Es justo el fenómeno que estamos viendo este año en Estados Unidos. Oye, Juan, entonces esto está interesantísimo porque seguramente muchas personas que nos estén escuchando ahorita, tenemos empresarios, tenemos pymes, tenemos corporativos a lo mejor, y estarán preguntándose, oye, pues entonces en vez de hacer una ronda de capital, pues mejor pudiera yo acceder a levantar un SPAC, ¿no? ¿Es limitativo en algún sector? ¿Puede acercarse cualquier tipo de empresa a poder desarrollar este tipo de vehículos? Es una de las ventajas del SPAC, Ricardo, y te diría de todo el mercado de valores, de la bolsa. No es limitativo a algún sector en particular. Entonces, podemos encontrar distintos jugadores de distintos sectores, donde lo relevante justo es que el sector al que participen y el sector donde van a eventualmente buscar empresas para poder fusionarlas, tenga un potencial de crecimiento y, repito, que el administrador tenga un track record probado. Generalmente, difícilmente, un administrador que no tenga experiencia logrará el apoyo de los inversionistas, sino que generalmente estos instrumentos recaen en cuerpos administrativos, directivos que tienen un track record probado, ¿no? Ok, en este caso como Promecap, que es un equity, ¿no? O sea, ya es una industria de capital privado que ya tiene bastante tiempo. Supongo que entonces aquel empresario que tenga, pues no sé, a lo mejor 5 años, pues será muy difícil el poder acceder a este vehículo, ¿verdad? Sí, y quizás sería una pregunta que habría que el adecuado para responderla serían justo los inversionistas, pero desde la perspectiva de lo que hemos visto en la bolsa, con la experiencia que hemos tenido en los SPACs que hemos listado, nos han comentado que justo ese es el activo, ¿no? Como bien lo decías, Promecap pues, tiene credenciales probadas, ¿no? Chico Pardo, Chávez Peón, son gente que conocen mucho de la industria de capital privado desde hace un par de décadas, ya con el branding de Promecap, y seguramente eso les jugó a favor para tener la confianza de los inversionistas. Ahora, no quiere decir que algún administrador o algún inversionista que tenga 5 años de experiencia es una negación por parte de la bolsa, ¿no?
sino yo les diría, analicémoslo, acérquense con nosotros en la bolsa, les podemos ir acompañando en el proceso con abogados, con casas de bolsa, para que tener un feedback, ¿no? Tenemos las juntas que sea necesaria y empezamos a sondear un poco. En ocasiones, también sabemos que los inversionistas en muchas ocasiones están buscando inversiones distintas a las tradicionales, con algunos sectores que no tienen tanta representatividad en sus portafolios. Y ahí puede estar una oportunidad también para algunos administradores que tengan alguna experiencia probada. Oye, es importantísimo, sobre todo en estas etapas en las cuales, pues, vaya, el financiamiento está muy acotado en esta época de crisis. Y bueno, pues, como siempre, en la parte de transparencia, de gobierno corporativo que tanto hemos platicado, que tanto se necesita en los negocios hoy por hoy en México, pues sería trasladarlo al tema ya directivo, digámoslo así. Sí, generalmente el gobierno corporativo es algo que se va trabajando y ganando de manera gradual. En muchas ocasiones el cuerpo directivo tiene la intención de poder implementar el gobierno corporativo y tiene que permear esos mensajes con el equipo, con los empleados. En otras ocasiones la asamblea de accionistas, los dueños de las compañías tienen un poco más el incentivo o el conocimiento de gobierno corporativo, y ahí la labor es empezar a bajar el mensaje con el cuerpo directivo y los empleados, y no solamente al interior de la compañía, sino que el gobierno corporativo, sin lugar a dudas, es un tema de rendición de cuentas, y eso lo que hemos dado cuenta es que es muy bueno. El otro día escuchaba yo también un podcast, y no era un podcast de México, vaya, donde hablaban justo de por qué rendir cuentas, y había un mensaje donde todos, había una discusión muy sana, pero había un mensaje donde todos coincidían y decían, cuando tú manejas tu propio dinero, pues a lo mejor no eres el más ordenado, pues es tu dinero. Si te va bien o te va mal, no le vas a contar a la gente que te fue bien o que te fue mal, es tu dinero, y bueno, vuelta a la página y lo que sigue. Pero cuando tienes que rendirle cuentas a un tercero, ya la ecuación cambia. Existe una preocupación, existe inclusive hasta tu propia palabra está en juego. Entonces, el rendir cuentas que consideramos en bolsa que es parte del gobierno corporativo en el buen sentido de la palabra, enriquece a la corporación, a la transparencia. Y entonces creemos que justo si trabajamos en México con los empresarios y les acompañamos en el proceso de gobierno corporativo, al final del día eso, a lo mejor no el siguiente mes o el siguiente año, no lo sé, pero en la vuelta de los años, viendo con una visión de largo plazo, creemos en la bolsa que eso va a provocar que más empresas lleguen al mercado, y ahí sí tendríamos un mercado un poco más vibrante, un mercado con mucho más jugadores. Digamos que el gobierno corporativo se puede transformar en pues ahora sí que esa disciplina para poder alcanzar el financiamiento bursátil, y es complementario, digamos que sería complementario a lo mejor en cuanto al track record que tendrían estos empresarios o estos, digámoslo de forma muy coloquial, estos jinetes de empresas que quisieran colocar SPACs. O sea, hay dos temas como que diferentes y a la vez como que iguales, ¿no, Juan Manuel? Es que yo me voy más en la segunda parte, iguales, Ricardo, te voy a decir porque Okay. coincido contigo, porque el track record de los administradores, regreso al tema del SPAC, no solamente van a investigar los inversionistas sobre lo financiero, van a investigar lo financiero de las inversiones pasadas de ese cuerpo administrativo, de esas personas, vaya, pero también van a revisar el nivel de gobierno corporativo, de transparencia, rendición de cuentas, que digan la verdad, vaya, por eso es que los estados financieros deben estar auditados para ir al mercado de valores. Entonces, esa canasta yo la etiquetaría como el gobierno corporativo en su concepto más amplio, pero sin lugar a dudas, eso va a generar la confianza. El activo más importante en un mercado de valores es la confianza. Confianza para que tú o yo mañana a las 8:30 que abra el mercado tengamos la confianza para comprar una empresa, una acción, en el entendido de que la información financiera de esa empresa es la que es real. Confianza también del empresario de publicar su información de manera transparente. Ese círculo virtuoso basado en la confianza es lo que detonan los mercados de valor, y es en lo que estamos trabajando. Y
Y justo, Ricardo, y creo que tú nos has acompañado en varios de este tipo de foros, nosotros somos parte de un comité, de un programa que se llama Prime, que lo lanzamos hace algunos años con Bancomext, con la MIB, recientemente también Banca de Desarrollo también nos acompañó, también Viva. Entonces tenemos un cuerpo colegiado donde tenemos un comité donde, basado en gobierno corporativo, estamos buscando que las empresas de México paso a paso conozcan los beneficios del gobierno corporativo y que tengan muy claro el paso a paso para llegar al mercado de valores, ya sea con acciones o con deuda. Y ha funcionado. Ya tenemos empresas que se han certificado, que han mejorado sus procesos en gobierno corporativo, y estamos acompañándolos en el detalle fino para encontrar la ventana de tiempo adecuada y que salgan a bolsa. Y sobre todo creo que viste en un tema, mi estimado Juan Manuel, la paciencia. Yo creo que toda la paciencia en todos los ámbitos, en todas las disciplinas y demás, es una virtud muy, muy importante. Y pues dijiste, no es ni para el día de mañana ni para el siguiente año. Esto, pues la verdad, el estar en bolsa, el estar ahí en un campanazo en la Bolsa Mexicana de Valores es una trascendencia que más o menos, para que el público entienda cuál es ¿te acuerdas más o menos la empresa que más tiempo tiene ahí cotizando y que sigue viva en la Bolsa Mexicana, Juan? Híjole, buena pregunta, Ricardo. De examen sorpresa. Perdón. Pero fíjate, hay algunas empresas que, por ejemplo, estamos ahora platicando algunos temas de reporte de información, que justo es la siguiente semana, y platicamos, por ejemplo, con empresas tipo Liverpool, o con empresas como Cemex y demás. Son empresas que tienen muchas décadas listadas en la bolsa. Las empresas del Grupo Bayeres, grupos financieros que, si bien han estado cambiando de nombre o cambiando de manos, cambiando los accionistas mayoritarios, pero si remontamos un poco la historia, pues hay empresas que tienen muchas décadas tanto listadas en la bolsa, o existen otras empresas que tienen más de un siglo de vida, Ricardo. Y una, pues somos nosotros como bolsa, y otra, por ejemplo, Cuervo. Cuervo es de las empresas de este país que tiene siglos operando y también está listada con opciones con nosotros. Entonces, si bien pareciera, y así es, la bolsa es un espacio para empresas grandes que tienen muchos años, pero la realidad es que también nos gusta platicar mucho, y me atrevo a decir que inclusive más, aquellas empresas medianas que están haciendo bien las cosas, que tienen quizás menos años de operación y que de la mano de la bolsa se vuelven en esas empresas grandes. Entonces, hay espacio para ambas. Y sobre todo, acabas de dar en el punto, si me lo permites un segundito, les mandamos saludar a Leslie Martínez y a Rodolfo Nava, que agradecen por el contenido. Pues ahí están los detalles, les mandamos un fuerte saludo. Regresando, mi estimado Juan, el tema de la certificación Prime es importantísimo para, entonces, entiendo, poder alcanzar esa, pues que las empresas que sean disciplinadas, que a lo mejor por desconocimiento no hayan tenido esa, pues no quiero decirlo disciplina, ¿no? Sino esas herramientas para poder transmitir el espíritu de negocio hacia los inversionistas. ¿Se vuelve estratégico entonces esta certificación Prime, Juan? Sí, la certificación Prime lo que hace realmente es acompañarse de un despacho de gobierno corporativo, y existe una lista de 27 puntos que definimos en aquel momento con la MIB y con Bancomext, de lo que necesitaba una empresa conseguir en términos de gobierno corporativo para que se presentaran ante un comité certificador, evaluáramos la característica propia de la compañía en términos de gobierno corporativo y le diéramos esta certificación. Lo interesante, Ricardo, es que con la certificación la empresa puede, por contrato, negociar un esquema de financiamiento mejor en términos de tasa con Banca de Desarrollo, con Bancomext, en una primera etapa. Como te platicaba, en una segunda etapa, Nacional Financiera se subió a este proceso a principios de este año, de este 2020, lo cual nos encantó porque amplía de una manera muy importante la cantidad de empresas que son
sujetas a ser parte del programa Prime. Entonces, creemos que este programa en gran medida, y el aplauso, y creo que hay que ser justos en esta parte, es Banca de Desarrollo, Bancomext y Nacional Financiera han hecho un trabajo importante y han acompañado en este incentivo de mejorar el nivel de gobierno corporativo en las empresas para que eventualmente lleguen al mercado de valores. Habiendo dicho esto, Ricardo, si bien el objetivo original del programa era poder tener empresas para que llegaran al mercado, también nos hemos dado cuenta que hay empresas que ya están listadas en la bolsa con nosotros y que han querido probarse en términos de gobierno corporativo y tener esta certificación, aunque ya estén en bolsa. Entonces, hay espacio para las empresas nuevas, potenciales, y también encontramos espacio de las emisoras, las que ya son nuestros clientes, vaya. Entonces eso confirma un poco lo que mencionabas en la pregunta, Ricardo. Este estatus, esta certificación en términos de gobierno corporativo, ya ha generado un círculo virtuoso bien interesante, donde ha habido algunas empresas que, hay que decirlo, no las teníamos en el radar, inclusive son miles de empresas en este país, inclusive acercándose con sus bancos locales en algunos estados de la República, y que han alzado la mano para preguntarnos cómo opera el programa Prime, y nosotros de nuevo felices de poder explicarles, de acompañarles en este proceso. Y no es una certificación que tenga un costo per se, que también es otra de las preguntas. Lo estamos haciendo ahora estas 5 instituciones con el mejor de los espíritus y el mejor de las voluntades para que puedan mejorar ese nivel de gobierno corporativo y que eventualmente puedan llegar al mercado de valores y ser parte de un financiamiento bursátil que siempre les va a sumar y mejorar su imagen corporativa de cara a los diferentes grupos de interés. Oye, Juan, una pregunta. ¿Podría ser, y por favor corrígeme, existe una, digamos que escalamiento en tener la certificación Prime, y regresando al tema del SPAC, para que yo pueda acceder al SPAC, o tendría que tener, como bien dijiste, un track record atrás y otra empresa? A lo mejor la pregunta sería, ¿tendría que estos casos de éxito ser públicos o podrían también ser privados, Juan? En una primera etapa del programa Prime, el objetivo original era justo que empresas que todavía no estuvieran listadas en bolsa pudieran mejorar sus niveles de gobierno corporativo, de tal suerte que al mejorar estos 27 como checkbox, pudieras tener la certificación Prime, y a partir de ahí comenzar con un proceso un poco más, pues ya más puntual, con un plan de trabajo, con los distintos intermediarios y con la propia bolsa, para poder saber el paso a paso y llegar a mercado. En una primera etapa, lo que se está buscando es cosechar las empresas que estén interesadas en esta mejora en gobierno corporativo. Como te decía, pues hay algunas empresas que han mostrado un activo interés, que ya están en bolsa, pero que aún así se quieren probar y tener esta certificación Prime, y pues bienvenidas. En el tema de los SPACs, Ricardo, quizás el programa Prime no empataría, porque el SPAC, dado que es un cascarón corporativo de reciente creación, el nivel de gobierno corporativo lo va a adoptar, y me atrevo a decir sí, solo sí, hasta que va a llegar al mercado de valores, porque la empresa, cuando coloca sus acciones en el mercado de valores, aunque es una empresa de reciente creación, ya debe mantener un nivel de gobierno corporativo como cualquier otra empresa que coloca un IPO. Por ejemplo, pues tener una asamblea de accionistas, un consejo de administración, al menos con 25% de consejeros independientes, comités de finanzas, prácticas societarias, auditoría, entre otros requisitos. Entonces, el programa Prime lo vemos un poco más para aquella empresa que ya tiene un track record, que ya existe, que tiene años de operación, que quiere mejorar, que quiere meterle esta turbocina en términos de energía a su proceso en gobierno corporativo, y que eventualmente se irá por una opción de mercado de capitales, colocando acciones, o colocando deuda a través del mercado de renta fija. Ok, Juan. El tema, sobre todo del gobierno corporativo, de esta transparencia que se debe de tener, y que pues, es una necesidad. O sea, siempre pensamos en la bolsa y pensamos que pues es muy fácil alcanzar ese financiamiento bursátil, pero hay algo, y sobre todo nos comentan, relacionado sobre todo con la banca de
el banquero de inversión. A los que nos están siguiendo, por favor, váyanse a su Spotify, métanla ahí en La Voz de Bolsa Mexicana, y hay un capítulo precisamente donde se habla del banquero de inversión. ¿De qué forma están detectando, mi estimado Juan, precisamente estos casos de posibles clientes que tengan estas ganas de seguir creciendo para acercarse a esta certificación Prime, Juan? Pues mira, hemos hecho una agenda de promoción, no solamente desde la perspectiva de nosotros como bolsa en lo individual, sino el propio comité con las 5 instituciones que participan, para que puedan conocer a mayor detalle qué es el programa Prime. Recientemente, hace pocos días, inclusive justo en octubre, se dio una plática con una asociación de una cámara de comercio, la México-Alemana, y fue la última que dimos, pero no ha sido la primera, ni será la última. Hemos estado en contacto inclusive con escuelas de negocios, con universidades, estamos muy activos con todas las empresas que tenemos algún tipo de contacto y le platicamos respecto a la certificación Prime, y sin lugar a dudas el gran semillero, la gran lista de empresas hace que todo el incentivo esté alineado cuando hoy en día ya reciben un crédito por parte de la banca de desarrollo, ya sea con Nacional Financiera o con Bancomext. Porque mediante ese esquema, la empresa que hoy en día ya recibe recursos, ya tiene un expediente abierto con banca de desarrollo. La banca de desarrollo ya los conoce, la empresa ya conoce a la banca de desarrollo, ya tiene financiamiento, y ahí puedes arrancar un plan de trabajo, un programa de financiamiento que cada vez mejore las condiciones en comparación con el crédito anterior. Si en el primer crédito, invento números, te cobraban la tasa del 10% de interés anual, una vez que lograste la certificación Prime, esa tasa puede bajar al 9%. Estoy inventando los números, Sí, y esos números son una relación de la empresa con la banca de desarrollo, pero el concepto es ese. Y quizás ya que tengas el 9% de tasa de interés, ahora que vayas al mercado con bolsa, pues la tasa de interés que estarías pagando es del 6.5. Entonces, ahí está la historia que queremos contar de una empresa que pagaba el 10, bajó al 9 y ahora paga el 6.5. Y que además de que el costo de fondeo tiene otra gran ventaja, que es la diversificación. No solamente tiene la opción de la banca tradicional, la banca comercial o la banca de desarrollo, sino que ahora tiene el mercado de valores también como una opción de financiamiento. Y un director de finanzas de esa empresa ya tiene, de nuevo, más canicas con qué jugar, mejores condiciones para hacerse de esas canicas y un poder de negociación mucho más amplio de cara con estos 3 distintos jugadores. No, eso es importantísimo. O sea, también los que nos escuchan, resaltando la parte que comenta Juan, el nivel de tasa, la tasa va a ser de acorde al riesgo, pues cada empresa va a ser distinta, pero esto es importantísimo. Es decir, si yo soy disciplinadito, si yo tengo un gobierno corporativo y voy escalando, puedo ir disminuyendo. Es decir, voy escalando en el nivel de transparencia, pero voy bajando en el costo financiero. Entonces, esto es importante. La verdad es que el apoyo, no sé si hay algún antecedente, Juan, sobre todo de este tipo creo que hubo hace algunos años, en los 80s, un proceso así, pero la comunicación nunca se dio y ahorita están alineados todos los de la industria del gremio bursátil en pro de poder establecer estos nuevos empresas o estas nuevas emisiones que pudiera darse en México, ¿no? Sí, la realidad es que cuando hemos visto los cambios que necesitamos en la industria y comparamos con lo que ha pasado en otros mercados de valores, generalmente tienen un común denominador, es que todo el gremio se puso de acuerdo. Todo el gremio se puso de acuerdo tanto en términos de los empresarios, las escuelas de negocios, los inversionistas, el regulador, el crecimiento económico que el mercado apuntaba, la captación de inversionistas internacionales y nacionales. Cuando tienes todo eso alineado de manera gremial, son aquellas historias donde, de nuevo, regresamos al tema que decías, con paciencia, empiezan a llegar la empresa, empiezan a llegar los inversionistas, y para allá va. Y la realidad es que, si bien todavía creemos en la bolsa que el número de inversionistas y de empresas tiene un espacio para seguir creciendo, ha mejorado. Por ejemplo, el número de inversionistas retail, ¿no? Las personas físicas, tú, yo, que abrimos una cuenta de inversión en una casa de bolsa,
para operar a lo mejor de manera electrónica o de la mano de un asesor, pues durante muchos años el número se quedó cercano a los 250,000 cuentas de inversión. Hoy ese número ya está cercano al doble, al 500,000. Entonces, ¿se ha mejorado? Sí. ¿Hay espacio para seguir mejorando? Sin lugar a dudas. Entonces, creemos que vamos en el camino adecuado. Son muchos factores que tenemos que alinear, como sin lugar a dudas la educación financiera y también la parte de los incentivos, la transparencia fiscal de las empresas, el crecimiento propio del país, ¿no? Cuando vemos de nuevo las historias de éxito de los mercados de valores que en 5 o 10 años dieron un crecimiento importante, siempre va acompañando de un momento del país donde tuvieron crecimiento importante en su Producto Interno Bruto, el Estado de Derecho para recibir confianza de los inversionistas institucionales internacionales. Entonces, de nuevo, son varios ingredientes, pero creo que vamos haciendo poco a poco la tarea todos los participantes del mercado. No quisiera preguntarlo porque los hechos pues hablan por sí solos, pero ¿cuál es el horizonte que tiene la Bolsa Mexicana de Valores para este entorno, en cuanto a más emisiones en bolsa? Pues como bien dijiste en tu pregunta, Ricardo, nosotros, inclusive como somos de empresa que cotiza en bolsa, no nos sentimos cómodos y sería quizás irresponsable dar algún número estimado. Pero lo que te puedo decir de cómo nos ha ido en las emisiones es que sin lugar a dudas tuvimos una J muy marcada, ¿no? Sin lugar a dudas, el mundo, lo que fue principalmente a la segunda quincena de marzo y abril, especialmente abril, fue complicado. Y te doy estadísticas, por ejemplo, ¿cómo medimos qué es complicado o no? El mercado de deuda, los certificados bursátiles, son prácticamente el 90% de todo el dinero que se mueve de manos en bolsa, la deuda. De ahí su importancia muy relevante de conocer ese mercado. En abril, prácticamente una tercera parte de las emisiones tenían renovación. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate que yo soy una empresa, ¿no? Imaginemos CFE, te voy a dar un ejemplo de esta semana, justo de hoy. CFE tiene un vencimiento de alguna emisión que colocó hace algunos años. Y para colocar y para pagarle a los inversionistas lo que le prestaron, muchas veces las empresas lo que hacen son renovaciones, vuelven a ir al mercado de valores, a la bolsa, obtienen dinero fresco, nuevo dinero, y le pagan a los inversionistas anteriores. Esas son las revolvencias. Y por supuesto que las monitoreamos para ver cómo se va comportando. En abril, en segunda quincena de marzo, un pedazo de mayo fueron los más complicados meses, quincenas, donde estuvimos prácticamente a un 30% de la renovación, donde normalmente andábamos rondando los 90%. Hoy en día ya estamos arriba del 90% de nuevo. Entonces, hay una recuperación importante en el número de emisiones, principalmente en agosto, de agosto a la fecha. Esta semana, bueno, hoy justo se colocó 10,000 millones de CFE. Vamos a dar de alta el valor justo esta semana, pero ya se hizo, vaya. Y también tuvimos una colocación bien importante de Fundación Donde. Fundación Donde colocó 1,000 millones de pesos. Hace poco también CIE colocó 500 millones de pesos. Soriana también acaba de hacer una colocación. Y si me voy un poco para atrás, Liverpool, Palacio de Hierro, Qualitas. Ha habido varias historias bien interesantes donde se ha aprobado al mercado en montos grandes, de varios de miles de millones de pesos, y ya hay mercado. Quiere decir que los inversionistas ya están dispuestos a invertir, a poner el dinero a trabajar. Y regreso a esa parte natural de la bolsa, es que el dinero fluya, que tengas el dinero en un círculo virtuoso de capital, donde lo que para uno es un gasto, para el otro es una venta. Y empezamos a ver ese flujo de dinero. Quizás no estamos pensando que estamos en el mejor de los mundos en términos económicos, no estamos en una situación sencilla. Sabemos que el tema del consumo, un posible segundo rebrote, son temas que están en la agenda, no en México o en el mundo, donde se pudiera complicar la situación un poco, habrá que estar atentos. Y lo que idealmente tendríamos que evitar es la clásica W, ¿no? Esta doble caída, sino que estamos buscando más una tipo palomita Nike, una recuperación gradual, quizás lenta, pero recuperación al fin y al cabo, ¿no?
Pues mira, sí, sí, vaya que le hemos platicado y vaya que le hemos dado vueltas, Ricardo. No es, te diría que son varios factores. Te voy a dar la respuesta más sencilla y luego si quieres empezamos a detallarla un poco para que no esté muy en el aire y que nos escuchen digan, ah, sí, sí, dijo algo en concreto. La ecuación es muy fácil, o sea, si lo ves en los libros, pues requieres más inversionistas y más empresas. Así de sencillo. Pero ahora vámonos uno por uno, ¿no? Más inversionistas. Te daba el dato, ¿no? Ya tenemos 500,000 cuentas, estoy redondeando el número, lo cual es un número que ha crecido, es correcto, pero creemos que ahí, si bien el bono demográfico en nuestro país está jugando a nuestro favor, con una población cercana a los 30 años de edad, donde sienten mucha cercanía para que mediante el uso de las plataformas tecnológicas puedan invertir en bolsa y con total apertura para poder comprar empresas de México o del mundo a través del SIC y con casas de bolsa que cada vez las vemos más comprometidas en términos de promoción y de abrir contratos de manera más sencilla. Y este es uno de los temas que hace poco tiempo te hubiera dicho que estaba pendiente y que hoy te diría, Ricardo, que ya está solucionado en lo general. ¿No? Antes, para abrir un contrato de inversión, necesitabas ir a una sucursal con una casa de bolsa y llenar una cantidad de formularios, y etcétera. Hoy en día, la regulación te permite en cierto umbral que puedas abrir un contrato de inversión con la misma facilidad con la que puedes estar comprando bitcoins. Es decir, con clics en tu teléfono, tomándote una selfie, mandando documentos escaneados, sin la necesidad de ir físicamente a una sucursal. Entonces, eso ha ayudado mucho. Y por lo tanto, de la mano de la tecnología, los costos y los montos mínimos para invertir también han bajado. Entonces, yo creo que la parte de los inversionistas va en buen camino. ¿Qué necesitamos? De nuevo, Estado de Derecho para que los inversionistas se sientan cómodos entendiendo en qué invertir. Hoy en día se tiene. Yo creo que lo que hay que hacer es hacerlo más sencillo, explicarle a los inversionistas qué es un dividendo, qué es la bolsa, qué es acciones, qué es el SIC, etcétera. La parte de los impuestos también creemos que juega en un papel importante, pero que es bastante buena cuando la comparamos con otras bolsas del mundo. Entonces, en la parte de los inversionistas, yo te diría, ya está hecho el andamiaje, ya está hecho el andamiaje tecnológico y legal. ¿Qué nos falta? Seguir no bajando la guardia y el esfuerzo en términos de promoción, cursos. De ahí que para nosotros en la bolsa una agenda constante es en su momento crear el Museo de la Bolsa y reestructurar la Escuela Bolsa, cosa que ya hicimos. Pero hoy en día estamos teniendo webinars de mucha calidad como nunca en la historia de la Bolsa Mexicana de Valores. La semana pasada, Ricardo, y seguramente lo viste, hicimos un webinar del trading electrónico. Invitamos a 4 jugadores de casas de bolsa relevantes y un maestro de la escuela bolsa y se conectaron más de 1,500 personas. Entonces, antes en nuestros eventos en el auditorio que bien conoces, pues cabemos 200 personas. Ahora a través de la tecnología llegamos a más de 1,500. A través del podcast tenemos más de 60,000 reproducciones. Entonces, esa parte del inversionista sí está mejorando, va a mejorar en la medida que aumente la cultura financiera en nuestro país, que mejore la educación, no solamente para las personas que tengan una carrera universitaria, sino para toda la población como pasa en otras partes del mundo, y ahí es donde desde la bolsa no vamos a bajar el esfuerzo y está eso en el ADN de nosotros. Por el otro lado, la parte de las empresas, yo creo que ahí la gran labor es justo mejorar gobierno corporativo y seguir promoviendo la transparencia financiera, que las empresas se sientan cómodas entregando y rendiendo cuentas, tanto corporativas como financieras. Yo creo que cuando tengamos estas dos partes de la ecuación, el mercado va a tener un crecimiento relevante. No son los únicos factores, pero yo creo que con estos dos grandes cambios, el mercado seguramente será de otro nivel. Y justo de nuevo el esfuerzo también en la parte de empresas, como sabes, es un área que también me toca coordinar en la bolsa, es acercarnos con las empresas. Lo hacemos de manera confidencial, lo hacemos de manera gratuita. Empresas que llegan a la bolsa no les cobramos cuota, es gratis, justo para romper estos paradigmas de que ir a la bolsa puede ser costoso. Quitamos el tema del dinero sobre la mesa y es lo que estamos buscando, pues justo, seguir incentivando para que más empresas se acerquen al mercado. Y recuerdo mucho que en alguno de los podcasts comentabas del caso de Sushito, ¿no? Pues ahí para que también esperemos que muchos estén escuchando
los podcasts y estas recomendaciones que estás haciendo, Juan Manuel, y pues ya lo escucharán ahí. No se está cobrando ahorita cuota para las emisiones, ¿no? Entonces, pues acérquense. ¿Cuáles son las líneas a seguir para todos nuestros amigos que nos están escuchando, que quieran acercarse a ustedes, Juan Manuel? Pues nosotros tenemos nos encantaría que se acercaran con nosotros, Ricardo. Tenemos un equipo de comunicación digital que, como bien sabes, coordina Alberto Maya y todo un equipo de profesionales que están continuamente acercándose con el mercado a través de las redes sociales. Acérquense a nuestras cuentas, ya sea a través de Twitter, a través de Facebook, LinkedIn, Instagram, que fue la cuenta que abrimos, no te diré reciente, ya tiene años, pero fue las últimas, porque evidentemente Facebook y Twitter tienen más años y nos ha ido muy bien. Hemos hecho contenido digital, lo han hecho, vaya, Alberto Maya y su equipo, un contenido digital bien interesante, muy amigable, con mucha animación, para que con palabras sencillas el público se pueda acercar con nosotros. Escríbanos, también visiten nuestro blog. Tenemos un blog donde todas las semanas publicamos documentos que escribimos en bolsa y distintos participantes que invitamos. No son más de 2 páginas, son lecturas muy ágiles, con lenguaje muy sencillo, pero para que todo el público en nuestro país sepa qué está pasando en distintos frentes, como en temas de ESG, entre otros temas, ¿no? Perfecto, Juan Manuel Olivo, director de emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. De verdad te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado aquí en Halcones Financieros, como siempre, con esta enriquecedora charla, enriquecedora información. La verdad que esperamos que sigan saliendo estas emisiones, que sigan considerando los empresarios y vayan los directores, estos jinetes que cabalgan estas empresas y negocios de éxito en el tema de los SPAC. Muchísimas gracias, Juan. Te agradezco de verdad infinitamente, como siempre, tu atención para con nosotros. Al contrario, Ricardo, gracias a ti, gracias a tu esfuerzo, porque sé que has sido muy vocal en todo lo que compete a la promoción bursátil, siempre estás con la mejor de las actitudes, y igualmente un saludo a todos los amigos de Halcones Financieros que nos escucharon. Perfecto, amigos de Halcones Financieros, pues sigan, como ya comentó Juan, las redes sociales de la Bolsa Mexicana de Valores en todas sus facetas: Facebook, Instagram, en LinkedIn, ya saben. También síganos a nosotros, Halcones Financieros, en Twitter, @halconesfin. Y pues nos vemos próximamente, amigos. Ya saben que estamos transmitiendo a la distancia, pero creo que estamos más cercanos con generación de contenido, que nos da muchísimo gusto compartírselos, y de verdad muy, muy atesorable como siempre. Nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.